Buenas noches. Un grave accidente que puede cambiar nuestras vidas. Qué difícil siquiera concebirlo o imaginarlo. Ahora vivirlo. En esos casos, tanto para la víctima que sufre este accidente como para sus familiares, esto provocará una crisis psicológica muy importante. Como esposos, debemos mantenernos unidos, pero ¿cómo podemos lograrlo? Para todo esto, debemos preguntarnos, ¿quién no nos deja en estos momentos tan complejos en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién incluso no solo nos acompaña, sino que hasta da la vida por nosotros y lo hace por salvarnos? Ven, hermano, vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. quiero estar cerca de ti.
Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Bienvenidos a su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos muy complacidos. Paz y bien para cada uno de ustedes que nos está viendo en casa, que nos está escuchando tal vez en la radio. Y pues bueno, estamos aquí en una emisión más para traerles un mensaje de nuestro Señor a cada uno de ustedes en una situación especial. Así es, un gusto para mí y para mi esposa, Mirna Delia Cruz Díaz, su servidor Pedro Ruiz. Estamos muy contentos para recibirlos en este programa. Esta emisión pues tiene que ver mucho con situaciones profundas que sufrimos como familia. Vamos a ir desdoblando este tema. Oye, amor, pero ¿en dónde nos pueden ver? ¿En dónde nos pueden sintonizar? Pues bueno, recuerden que tenemos varias redes, sí, varias redes sociales. Una de ellas es Crisol de la Alegría. Allí en Crisol de la Alegría estamos en Facebook. Le ponen ahí también en Parroquia Señor San José. Y también estamos, en caso de que no hayan visto el programa, están en cualquiera de estas dos redes. Ahí quedan grabados los programas, pero también en el YouTube. Tenemos canal de YouTube en el cual se llama Crisol Señor San José. Crisol Señor San José. Así es. Pues estamos muy contentos en este viernes fresquecito, ya se presta para el cafecito y a lo mejor un sí. panecito. Bueno, como dicen, no me hará daño así el café, como así, sin pan. Es importante, antes de iniciar esta emisión, ponernos en la presencia del Señor para que Él sea el que haga la obra en esta hora, que nos abra el entendimiento y podamos nosotros con nuestra misericordia, hermanos, compartir este programa para que llegue a más y más hermanos. Adelante. Así es, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, Padre de amor, ayuda a nunca dudar de tu obra en mi vida y a darme cuenta de cómo nunca te equivocas. Sé tú mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Confío hoy en que me regalas paz, amor, ánimo y todo lo que necesito para salir victorioso. Señor, sorpréndeme con nuestras nuevas oportunidades, de diferentes formas, pero con el mismo propósito. Consolarme, protegerme y amarme. Oro en todo momento, teniendo presente que quien está de rodillas ante ti podrá estar de pie ante cualquier situación complicada de la vida. Padre Santo, te suplico que me des fuerzas para que no tenga miedo de los problemas. Contigo a mi lado, sé que puedo triunfar. Amén. Amén. Qué linda oración, ponernos en manos del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo momento, estar en sus manos, sabernos amados, es primordial para que nuestro espíritu esté en paz, para que cualquiera que sea la tribulación, la podamos sobrellevar, siempre con la mano de Dios, apoyándonos en todo momento. Este programa, hermanos, se llama Un grave accidente, cambio de vida. Existen situaciones complejas. ¿En qué familia no ha sucedido algún accidente? Puede ser automovilístico, en el hogar, en el trabajo, incluso los médicos le llaman accidente cardíaco, alguna enfermedad coronaria por ahí. Infinidad de factores que pueden provocar accidentes. Y a veces cuando enfrentamos situaciones que nos rebasan, y más si son inesperadas como los accidentes y sus consecuencias, estos accidentes que son hechos repentinos, inesperados y fuera de todo nuestro plan, ¿quién va a esperar un accidente? Así es. Nos gana la desesperación y queremos renunciar al servicio de nuestro prójimo, que a los ojos de Dios, traducido a los ojos de Dios, es renunciar al amor. Qué triste renunciar al amor cuando nos desesperamos porque no queremos apoyar al prójimo sin pensar que nosotros podemos necesitar en un momento dado ese apoyo, ¿verdad? Pero veamos cómo nos indica el Señor permanecer en su amor, como nos lo dice en su santa palabra a través de Juan, en
en el capítulo número 15, en los versos del 9 al 14, nos dice: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas se las he dicho para que mi alegría, fíjense bien, para que mi alegría esté con ustedes y para que mi alegría sea plena. Este es mi mandamiento, nos dice el Señor, fíjate. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y nos dice, con todo su amor, nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar nuestra misericordia ante el necesitado, ante aquel que está sufriendo, aquel que está padeciendo, como nos lo versa Juan en el capítulo 15, se lo repito por si quieren anotarlo, Juan 15, del versículo 9 al 14. ¿Cómo ves? Aquí la importancia de tener a nuestro Señor en nuestro corazón, de tener a nuestro Señor en cada momento que nosotros vivimos, para poder que no nos va a quitar el problema, nos va a dar esa fortaleza para poder sacarlos adelante. Y fíjate, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad repentina, Así ¿verdad? es Algo correcto. que llegue a nuestros hogares, ¿verdad? Como hoy en día hemos tenido pues esta enfermedad, ¿verdad? Que vino a detenernos un poco en el tiempo, ¿verdad? Y dándolo de una manera positiva en nuestra vida diaria, ¿verdad? Así es. Vino a hacernos un alto. Y bueno, ya en otros programas hemos platicado, hermanos, les he compartido, por ejemplo, mi situación de salud, que en su momento, pues llegó como un accidente. ¿Por qué? Porque no lo esperaba, a la cual tuve que estar internada durante varios días, una semana aproximadamente, pero con mucha de volver otra vez a reiniciarme, ¿verdad? Porque realmente fue una situación complicada de salud, en la cual pues obviamente no daban alguna esperanza. Pero justamente este tema, cuando lo platicábamos, lo platicaba con mi esposo, me hizo recordar mucho y pensé, dije, no solamente pudiéramos tener un accidente, ¿verdad? Automovilístico, de atropello, de algo que nos suceda, sino también un accidente en el caso de la salud. Porque pues obviamente el que de repente te sucede algo en la salud es por pues alguna situación, ¿verdad? Puede ser alguna situación personal en la cual pues dejaste de cuidarte de alguna manera, o algo ya congénito, o algo que está sucediendo ahí, pero llega inesperadamente. ¿Qué nos dice aquí Primera de Corintios? En el capítulo 16, versículo 13 al 14. Dice: estén atentos, permanezcan firmes en la fe, sean valerosos y fuertes. Todo lo que hagan, que sea por amor. Justamente de lo que nos estabas hablando ahorita, amor. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí nuestro Señor? Pues que seamos fuertes en su fe, que seamos fuertes en Él, que depositemos toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro amor en Él, que es toda misericordia, y que está atento, ¿verdad?, para las necesidades que tenemos. Pero tenemos que cederle toda esa energía, ¿verdad?, que estamos en ese momento necesitando, o que estamos aplicando a esa situación en la que estamos pasando, en esa tribulación. La necesitamos, ¿verdad?, para poder depositarla en Él. Pero si no lo hacemos, pues obviamente Él está esperando, ¿verdad? Es correcto. Que le pidamos apoyo, que le pidamos ayuda, pero debemos de tener fe para que Él pueda actuar y hacer su voluntad.
pensaríamos en las definiciones para accidente, la palabra accidente o el concepto de accidente, pues los accidentes llevan consigo una grave agresión a la integridad física principalmente de la persona. Pero también puede originar graves lesiones, muy graves, discapacidades, incluso permanentes. Y estas lesiones incluso pueden complicarse y puede que la persona no sobreviva a ese accidente. Así es. Fíjense cómo las etapas, dependiendo de la gravedad del accidente, nos va llevando a una situación más compleja. ¿Por qué hemos llevado a colación todos estos temas que ya han visto en nuestros programas anteriores? Dicen, oye, pues está fortaleciendo el matrimonio. Porque como matrimonio somos las cabezas de las familias que formamos, nuestras iglesias domésticas. Entonces nosotros enfrentamos todas estas situaciones, ya sea en forma lateral, directa, o en terceras personas como la familia extendida. Así es. Entonces estos temas son bien importantes porque nos sorprenden como esposos. No sabemos qué hacer, nuestra reacción a veces es culparnos unos a otros y no podemos actuar. Entonces nos dice el tema que hay que tener en cuenta que un accidente es un hecho traumático que se presenta de forma brusca, como decíamos, inesperada y violenta. Y que la mayoría de los casos, pues todas las familias hemos vivido un accidente con anterioridad. Por ello, tanto la víctima directa como todos los familiares, ante este acontecimiento debemos de activar mecanismos de ayuda, ¿verdad? Ante esta crisis psicológica que realmente es muy importante. Nos da unos puntos a seguir que la verdad es que nosotros no los teníamos ni siquiera en cuenta cuando empezamos a preparar el tema. Oye, qué importante es tener ya consideradas algunas cosas. No es necesario estar pensando en forma negativa porque dicen, oye, qué pesimista. No, tienes que estar preparado, leer, instruirte, porque en caso de que se te presente una situación como esta, sepas reaccionar. Se requiere de alguien que tenga mente fría para momentos tan calientes, ¿verdad? Tan difíciles. Entonces, nos dice aquí que cómo podemos activar algunos mecanismos. Bueno, facilitando la recuperación emocional del familiar de la víctima del accidente, ¿verdad? Entonces nosotros facilitando, no siendo piedra de tropiezo, sino ayudando. Reorganizando el sistema familiar, pues todo se trastoca, entonces hay que reorganizar algunas cosas que en ese momento se encuentra todo desordenado por la premura y la situación de la emergencia. Y todos estamos presa de una gran confusión e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces también debemos estar preservando la salud física, como bien comentabas, estarnos cuidando psicológicamente, estar documentados, estar en actividad física, alimentarnos lo mejor posible, porque teniendo salud mental y física podemos reaccionar mucho mejor a situaciones adversas. Y unirnos como esposos, esta es la más importante, en oración permanente, buscando la paz y el buen consejo del Espíritu Santo, que es el que nos orienta en estos momentos tan álgidos donde no sabemos en qué puerta tocar, ¿verdad?, para que nos puedan ayudar. Con la confianza que lo hacía Jeremías. Fíjate, Jeremías a mí me gusta muchísimo leerlo porque es un hombre de mucha fe. Y nos dice Jeremías en el capítulo 30, el versículo 17. Está cortito, pero fíjate cómo nos dice: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. No solo las físicas, las espirituales, las emocionales. El Señor te puede sanar de todo esto. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, bueno, cuando tenemos una situación así en específico de una situación fuerte, ¿verdad?, que sucedió, pues obviamente la familia queda afectada, ¿verdad?, emocionalmente, y más si es una situación grave en la cual pues obviamente tienen que actuar de alguna manera, tomar decisiones, pero aquí depende mucho de la personalidad de la persona que está teniendo esa situación, cómo lo está viendo en ese momento, ¿verdad? Tanto puede ser durante el proceso del accidente como después, cuando ya empieza en esa recuperación. Y aquí mismo, bueno, pues platica sobre diferentes síntomas que pudieran darse cuando ya está pues ese accidente, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando regresas a casa? Que bendito Dios, en algunas ocasiones sucede, ¿verdad?, que pueden regresar a casa
En otras ocasiones pues es algo complicado, no se puede regresar o simplemente permaneces en el hospital más tiempo del que estabas tú pensando. Pero ¿qué sucede cuando tú regresas a casa? Y tú ves y volteas a verte y ves que tal vez tu cuerpo ya no es el mismo, que tal vez te ves en el espejo, ¿verdad? Y volteas y ves a esa persona que no es la misma. Tu mente. Exacto, empiezas tú a pensar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Si a lo mejor tu situación fue de algo físico, externo, algo físico, interno, algo emocional. ¿Qué es lo que pasa por esa cabeza en ese momento? Bueno, pues empiezan a haber cambios bruscos en el humor, empieza a haber esa constante frustración, ¿verdad? En el caso de cuando el esposo está a cargo de la esposa, o en el caso de la esposa que está a cargo del esposo por esa situación, o de algún familiar que tengan en casa, ¿verdad? También demanda el afecto de forma permanente, cuando te sientes incapaz, ¿verdad? De las cosas que estás haciendo, de repente sientes ya no eres la misma al momento de estar realizando esas acciones. A lo mejor si salías a correr, a lo mejor si salías para hacer algunas vueltas, ¿verdad? De la misma familia, de tus hijos, y ves que estás detenido en ese momento porque no puedes, o tal vez no puedes salir solo, ¿verdad? De esta misma manera te sientes irritado, reaccionas de una manera violenta, muy baja tolerancia a la frustración y en ocasiones hasta la autoestima. Sí, también pues el miedo y la ansiedad por su futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar Así conmigo? Ahora en adelante ya no me valdré por mí mismo, tendré que depender de alguien más. ¿Cómo me voy a adaptar a estos nuevos cambios? Es un miedo normal, ¿verdad? Como llaman los médicos, hasta cierto punto. Cuando ya empieza a rebasar eso, lo vamos a ir viendo más adelante, que ya tienes que asistir con personas especializadas, ¿verdad? Para que te ayuden. Entonces también hay apatía, no crees en la recuperación, sientes que nada te va a ayudar, entonces te haces apático. Esa persona está enfrentando esa apatía que nada lo motiva, nada lo incentiva a seguir adelante. Tiene inseguridad, por supuesto, porque ya no se vale por sí mismo, entonces eso le quita toda su valía a su forma de pensar, por supuesto. Y la culpabilidad, no debe haber ido ahí, me dijeron y no hice caso. O sea, empezamos a autoflagelarnos, como luego se dice, esa culpabilidad, ¿verdad? Que nada te la quita, nada te anima. También tristeza por los posibles pérdidas que el accidente haya provocado, ¿verdad? Un órgano, no sé, una pierna, un brazo, qué sé yo, movilidad, y todo lo que trastoca, es decir, todo tu trabajo, los estudios, las personas con que hayas perdido en el accidente, si perdiste algún familiar en el mismo accidente, un amigo, por tu culpa, ¿verdad? Es importante también trabajar en ese sentido la culpabilidad. Pero ¿qué le podemos decir a esas personas que están bajo esta terrible presión, este pasaje en sus vidas, que están realmente confundidos, un huracán de pensamientos que no logran ordenar? Bueno, pues incentivarlo a que esté en oración, o unirnos en oración a él o a ella para orar juntos e incentivando a que encuentre el porqué de su desierto. Como el Señor nos invita siempre a vivir un desierto personal, como un retiro personal para nosotros ver nuestro interior. Y cómo encontramos respuesta en nuestra Santa Escritura, ¿verdad? Que por ejemplo Daniel, el profeta Daniel, a mí me gusta mucho. Su libro ¿cómo decir? Es como una autobiografía. Si leen un poquito de Daniel, a él incluso cuando era servidumbre de un rey, él le interpretaba sueños, eso le daba ciertos privilegios. Sin embargo, un día lo avientan a un foso de leones y él sale intacto de los leones por su fe y por la
esperanza que siempre tiene nuestro Señor de que Él es el que nos va a cuidar en todo momento. Y por ejemplo, Daniel en el capítulo 10, del versículo 11 al 12 nos dice: y me dijo, Daniel, hombre predilecto de Dios, si tú te sabes hijo de Dios, te vas a sentir igual, predilecto de Dios, presta atención a lo que te diga y levántate, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando oí estas palabras me puse de pie temblando, dice Daniel, y continuó diciendo: no temas, Daniel, porque desde el primer día que te esforzaste por comprender y humillarte ante Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido por causa de ellas. Amén. El Señor nos escucha nuestra oración cuando es permanente, como la viuda que el juez injusto finalmente le hace caso después de tanto insistirle en que le atendiera. Nuestro Señor es igual. Nos atiende nuestra oración permanente. No la echemos por tierra, porque luego le quitamos, no, ven a apoyar, porque la oración, no, eso no me sirve, porque ocupamos manos aquí. También la oración es una herramienta poderosísima que mueve incluso montañas. Así es. Y también aquí nuestro Señor, recuerden que nuestro Señor se manifiesta en todas las personas que están a nuestro alrededor, pero principalmente nuestras personas allegadas, nuestro prójimo, principalmente en un matrimonio, pues obviamente en nuestro esposo, nuestra esposa. Cuando tenemos nuestros hijos, si alguno de nuestros hijos padeció una situación difícil, algo grave que le haya sucedido, ¿verdad? En esa situación de salud, en esa situación de algún accidente. Un embarazo o algo. Exacto. Todo eso es pues obviamente por medio de nuestro Señor, pues Él nos fortalece para salir adelante. Pero nuestro Señor también se manifiesta en las personas que están cerca de nosotros. Tú, mami, que nos estás viendo ahorita, abraza a tus hijos si están en una situación difícil. Tú debes de tener esa fortaleza, que ellos vean esa fortaleza en ti, para que ellos se sientan fuertes al momento de pasar esta tribulación. Si estás teniendo una situación de salud, tu esposo, abraza a tu esposa y dile que estás ahí con ella. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se manifiesta a través de esas personas. Y es la manera como Él te abraza y te está protegiendo al momento de que estás pasando por esa situación difícil. Él está ahí presente, pero tenemos nosotros que permitirle que se acerque a nosotros. Tal vez nos sintamos de repente frustrados, irritados, de mal humor. Son situaciones complicadas. Nosotros como familia que estamos atendiendo a nuestro esposo, a nuestros hijos, en una situación complicada, debemos de también tener esa paciencia de que estamos en ese momento tal vez pasando por esa situación y va a haber esas discordias que son normales, porque te sientes impotente en ese momento. Pero ¿por qué nos sentimos impotentes? Porque dejamos a nuestro Señor de un lado. Tenemos nosotros que hablarle, tenemos que invocarlo, tenemos que pedirle que vengan. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu buen consejo, para que nosotros podamos atender a esa situación, a esa tribulación, con la manera apropiada, tal y como nuestro Señor lo estaría haciendo en ese momento. Salir victoriosos, como Así decía es. nuestra oración al inicio del programa. Pero fíjate la frase que dice que está muy bonita. Dice: la familia es en estos casos el mejor colchón amortiguador de sus miedos e inseguridades. Así A esa es. persona que está sufriendo es la misericordia de Dios manifestada a través de la familia. Así es. Vamos a exacto. irnos a un corte. Vamos a mandar saludos. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos por aquí, nos está viendo la señora Mayela de la Garza. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Muchas aquí al gracias. programa. ¿A ¿Quién quién más? más tenemos por acá? Nos Sí. está viendo Benigno Cruz. Muchas gracias, Ujú. suegro. Mi suegra Eva Díaz y a Jorge, que siempre están pendientes del programa. Muchas gracias. Buenas noches. Nos dice Pati Bazán. Muy buenas noches. Saludos. Nos dice Layo Solares. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Gracias por estar tardes. conectados. Nos dice Sari Maya. Muy buen tema. Me está sirviendo mucho, ya que mi hija se acaba de fracturar su pie
Y sí, y es cierto, está viviendo todas estas emociones. Así es, sufrimos bastante con los accidentes porque nos sacan de nuestra área de confort, nuestra área de confianza. Entonces, la confianza en quién debe de estar. En nuestro Señor. En nuestro Señor todo momento. Vamos a ir a un corte. ¿Cómo les podemos ayudar con la recuperación emocional? Lo vamos a platicar regresando de este corte. Los esperamos. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti. Vivir para ti. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Oh, Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Y todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti. Vivir para ti. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Si estás conmigo yo no debo temerle nada. Pues mi refugio está en tu amor, en tu morada. Confiada viviré. En tu paz descansaré. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Ya estamos de regreso en su programa Fortaleciendo el matrimonio. con este tema tan importantísimo, un accidente grave que cambia nuestras vidas. Entonces, fíjate, tenemos más saluditos por aquí. Nos dice Rosalinda Molina, gracias por el tema, muchas gracias por estarnos viendo y gracias por compartirnos. Nos dice Mari Ruiz, bonito tema, saludos. También saludos a todos en casa, que todos estén muy bien. Vamos a continuar. Nos quedamos en cómo podemos ayudar o facilitar su recuperación emocional. No solo, fíjense, las heridas, pues la carne va cicatrizando, las heridas en la piel, los huesos, etcétera, pero las heridas emocionales tardan mucho más en son sanar, más complicadas. tardan mucho más, o sea, requieren un tratamiento más profundo porque es a través del consciente, del subconsciente, de terapias, De tus sentimientos, de amor, lo o sea, que cómo estás te sintiendo, sientes, como sí. gente que le da ansiedad, le da angustia, viven en un temor constante a partir de ese accidente, ¿verdad? Entonces dice que nosotros podemos ayudar, ¿cómo? Escuchando el relato de la persona. No importa las veces que lo repita, estar dispuesto a escucharlos. Qué importantísimo es este tip. Tenemos que escuchar a la persona, aunque al principio esté todo sin sentido, yendo para atrás, para adelante, a lo mejor no conecta bien las ideas, porque recordemos que es un efecto traumático de este accidente el que está padeciendo. Entonces, nosotros como dicen, como apoyo tenemos que desarrollar esta capacidad de escuchar. Entre más lo repita,
va a ir poco a poco acomodando las ideas y poco a poco va a ir superando lo que sucedió y va a entender mejor lo que está sucediendo en este momento por su cabeza, por su corazón, por todo eso que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, aunque al principio nos platique puras cosas incoherentes, esto de platicarlo, él poco a poco va a ir recuperando, o ella va a ir cayendo en conciencia cómo sucedieron los hechos, y esa experiencia la va a poder compartir como una vivencia, como un testimonio de vida para otras personas que pueda servir. También nos dice que tratemos de no adelantarnos a su relato. Siempre queremos extenderles o corregirlos. No, es importante esperar, ser pacientes, que ellos sigan explicando una y otra vez, porque es una autoterapia que se da. Lo recomiendan muchísimo los psicólogos. Entre más lo expreses, entre más lo verbalices, más pronto bajas las ideas, más pronto las acomodas y más pronto superas esta situación adversa. Entonces no debemos ni de interrumpir, aunque para ello nosotros sentamos, oye, es que si le digo cómo estuvo realmente, va a acelerar el proceso. No, ellos tienen que superar. Lo que sí podemos hacer es hacerles preguntas muy puntuales como para orientarlos, ¿verdad? Oye, y entonces, cuando hiciste esto, ¿qué seguía? ¿A qué hora era? Más o menos. Eso a él o a ella lo va a ir ubicando en tiempo y espacio de ese accidente. También nos dice que debemos desculpabilizarnos. Sí lo dije, sí la pude decir. Es decir, quitarnos las culpas, irnos sacudiendo de culpas por lo sucedido. Nos aparecen todos estos fantasmas mentales, pues se dan habitualmente después de un accidente, y hay que tratar de transmitirle que la culpa, sea racional o no, es normal que aparezca, es normal, pero que esta situación no vaya a un extremo que sienta que no merece ni siquiera seguir viviendo, porque entonces ya tendríamos que asistir con médicos especializados, psicólogos, psiquiatras, para que también lo atiendan en ese sentido. Así es bien complicado. Y ahorita uno de nuestros hermanos que nos hablaba que tenía ahí, por ejemplo, creo que es a su hija con una fractura de pie. Fíjense qué ejemplo nos pone aquí nuestro Señor, porque puedes decir tú, hay una fractura de pie, ¿verdad? Pues qué tanto puede ser que esté en reposo, pero no. Pareciera. Porque yo creo que toda situación de salud y toda situación que de repente te sientes incapacitado para usar tus extremidades, tus dones, tus habilidades que tienes, pues obviamente es frustrante, ¿verdad? El sentirte de repente de que no puedes valerte por ti mismo y que debes de tener alguien con quien tú vas a estar dependiendo. Pero pues ese es el momento preciso cuando nosotros como mamás o como papás tenemos que estar atentos a esas necesidades y tener mucha paciencia, porque justamente ahí, cuando pierden esa habilidad de movilidad propia, pues es cuando se presentan esas frustraciones y esos conflictos, ¿verdad? Y en ocasiones dices, ¿sabes qué? Ya no te puedo atender así, perdemos la paciencia, y pues esto, en lugar de ir hacia algo positivo, pues empeora, y ahí es donde vamos viendo las situaciones complicadas, ¿verdad? En esa relación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar afecto, mostrar comprensión, entender lo que le está sucediendo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Si es algo físico o si es algo tal vez emocional, porque va a suceder, ¿verdad? Va a suceder dependiendo del problema que se le esté presentando. Tenemos que ofrecerle toda nuestra información de lo que dispongamos. Ok, tienes esta situación de salud, el doctor está sugiriendo que se haga este procedimiento, este tipo de medicamentos, estos análisis, todo tiene que estar enterado para que pueda sentirse tranquilo de las cosas que están sucediendo. No mentir. No mentir. Como ¿verdad? Dicen mentiras piadosas. Sino así es, no existen. Tiene que estar consciente de lo que está pasando. La mentira es la mentira, Así ¿verdad? es. También nos dice dejar que en lo posible tome decisiones relacionadas con su vida, en el hospital y fuera de este. Esto hará que comience a recuperar su sentido de la autonomía. Exacto. Y la independencia, que se encuentra muy dañado en esos momentos. También nos dice evitar actitudes sobreprotectoras. En ocasiones, pues,
como toda mamá, ¿verdad? O como toda esposa, o como todo esposo era preocupado por la salud de su esposa o de su esposo, pues obviamente te vuelves sobreprotector. El que quieres que no te muevas, que no te vaya a suceder algo, no te vayas a caer, o sea, nos puede suceder miles de cosas. Nosotros que ya tenemos, pues bendito Dios, todavía tenemos a nuestros papás que lleguen a caer en alguna enfermedad, ¿verdad? Tener esa paciencia y pues bueno, es realmente, lo decimos sencillo, pero es complicado. Es complicado guardar esa paciencia, pero nada es imposible si nosotros tenemos a nuestro Señor presente en todo momento. Es importante, dice, tener cuidado. Dice, si pasado un tiempo prudencial persiste el miedo intenso, el desamparo, la ansiedad, esos pensamientos recurrentes e intrusivos sobre las experiencias traumáticas, las dificultades de memoria, el insomnio, los sentimientos de culpabilidad, será necesario solicitar ayuda a una persona especializada, en este caso, un psicólogo. Así es. Pero eso es la persona que sufre el accidente. Nos va a hablar este tema ahora de los que cuidamos en un momento dado los accidentados o el cuidador, ¿verdad?, del accidentado. Qué tan importante es también atender al cuidador porque asumen un rol muy importante en la recuperación de la persona accidentada. Pero también nos dice que el cuidador debe descansar. A veces no queremos ni despegarnos 1 centímetro, 1 minuto de la persona que está padeciendo porque sentimos que es nuestra responsabilidad atenderlo, pero también si yo estoy cansado puedo generar un problema adicional a la persona que está accidentada, porque yo empiezo a descuidar mi descanso, empiezo a tener turnos muy prolongados de atención al paciente y esto me empieza a generar a mí problemas también de salud. Entonces, lejos de ser ya un apoyo, también estoy siendo una carga para el resto de la familia. Pueden caer en descompensaciones, en una serie de eventos que la verdad es que no son necesarios en ese momento. Solo la persona que está padeciendo requiere ser atendida y nosotros tendríamos que ir viendo cómo alternar ese cuidado, al ver cómo podemos resolverlo. También nos dice que dar cabida a la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones. Nosotros a veces, por estar cuidándonos, aguantamos las ganas de llorar, aguantamos las ganas de gritar, de decir algo, porque sentimos que eso que voy a decir, eso que voy a expresar, va a interrumpir la recuperación de la persona. Y no. Cuando la persona ve que yo soy solidario y siento lo que está sintiendo y veo y me muevo como él se está moviendo, ella se está moviendo, la persona siente esa empatía, ese amor. Entonces fíjense cómo nosotros debemos permitirnos esta expresión de sentimientos, de frustraciones al ver a nuestro familiar postrado en cama o en algún aparato que requiere para poder seguir viviendo o seguirse moviendo. Nosotros también debemos de ver nuestra propia culpa. No solo nuestro familiar está siendo afectado por eso de culparse, lo platicábamos recién antes del corte, sino que yo también empiezan a caerme situaciones, si yo no lo hago consciente, me empiezan a caer esas frases como, si yo hubiera estado ahí, si no lo hubiera dejado marchar. O sea, empezamos a sentirnos como Superman, ¿verdad? Que nosotros si hemos estado no le hubiera pasado el accidente. Es una mentira. Los accidentes pasan, esté quien esté, y es el momento en que así se dispone. A veces negligencias, a veces son cosas inevitables que por terceros o etcétera, salud, no sabemos. No podemos estarnos culpando por no poder cuidar a mi hijo como se debe. O sea, también ellos tienen autonomía, ellos tienen también poder de decisión, sobre todo si ya son adolescentes para arriba, ya se sienten grandes, también toman decisiones y riesgos que no son nuestra culpa. Dice que también debemos comunicarnos con profesionales de la salud. A veces creemos que sabemos, hoy tiene esto, porque yo vi que en el internet dice que si tienes ¿cómo se llama? Síntomas, es esta enfermedad. No, señor. Tenemos que ver y acudir con profesionales de la salud que nos puedan asesorar realmente para saber qué hacer en situaciones complejas. A veces la automedicación, o generalmente la automedicación es muy mala y no podemos nosotros asumir
o darles un tranquilizante, Ujú. o darles para la presión, o darles para, no sé, etcétera, que les duele el estómago y les das, puedes ocultar algún síntoma más grave todavía que requiere ser atendido. Sí. También nos dice que busquemos ratos libres para cuidar de nosotros como cuidadores, ¿verdad? Es decir, nosotros también tenemos que salir a respirar y a recuperar el aliento, Así ¿verdad? es. En ocasiones somos muy sobreprotectores y nos olvidamos de que nosotros, pues obviamente que tenemos a esa persona en ese momento con esa situación de salud o esa situación de accidente, pues nosotros somos los que vamos a estar atendiéndolos, pero también nosotros debemos de cuidarnos. Si no, ¿qué va a suceder en caso de que tú te llegues a sentir mal? ¿Cómo lo vamos a atender o cómo lo vamos a sacar adelante? Tiene que ver nuestra fortaleza, aunque nos esté doliendo en el alma. Ahora sí que es normal, ¿verdad? Que sintamos esa impotencia, pero también debemos de cuidarnos para evitar cualquier otra situación. Si no, entonces en lugar de uno van a ser dos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a tener una situación compleja. Pero cuando en la familia, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta principalmente si, por ejemplo, hay hijos pequeños, hay niños pequeños, tomar en cuenta de que ellos, aun y cuando son pequeños, deben de saber la situación que se está pasando en ese momento para que ellos estén conscientes de lo que está sucediendo y entiendan, sin manejarles un lenguaje complicado, hacérselos ver de manera sencilla, para que estén conscientes de la situación que se está pasando en ese momento. Eso es lo primero. Después nos dice que es importante que haya un familiar mediador. Es decir, cuando nosotros estamos en familia con una situación compleja de salud, es importante siempre tener a una persona que esté con la cabeza fría, que esté con la cabeza centrada en la situación para tomar decisiones que en ese momento se tengan que tomar de manera rápida, ¿verdad? Entonces es importante tener siempre una persona mediadora, que es la que nos va a ayudar a controlar la situación. Entre los médicos y nosotros, ¿verdad? Ujú. Porque luego queremos hacerle al médico. Mejor que Así esa es. persona reciba las noticias, las instrucciones y ella las transmite a la familia. Así es. También es importante prestar atención a la manera que cómo tú te estás expresando ante esa persona. Que no se nos olvide seguir con esa afectividad, ¿verdad? La comprensión. Con esa comprensión, no dejarlos de lado, no decir, ay, ya, por favor, ya me tienes, ¿verdad? Ya mi paciencia se acabó. Empezar a decirles palabras que no están en ese momento apropiadas. Todo ese tipo de situaciones estamos en una situación vulnerable y pues obviamente nos fluyen palabras, cosas que después nos estamos arrepintiendo de lo que hayamos dicho. También es importante que surjan tensiones, ¿verdad? Que no surjan esas tensiones en ese núcleo familiar, porque pues obviamente no debemos de olvidar que la situación es difícil y pues obviamente van a seguir surgiendo esas fricciones, pero por esa desesperación de en ese momento la persona que está padeciendo esa enfermedad o ese accidente, ¿verdad? Se siente con la impotencia, quiere recuperarse de inmediato, volver a su vida normal y en ocasiones eso ya no es posible, Así es. ¿verdad? ¿Qué Sí. más podemos tomar en cuenta? Fíjate que en su conjunto tendríamos que tomar en cuenta cuando la situación es que un niño haya sido la víctima del accidente y requiera hospitalización por un largo periodo de tiempo, es importante demostrar en estos momentos todo el afecto del que seamos capaces para que se sienta arropado física y emocionalmente. Seguir poniendo límites a su conducta, no consentirlo porque está lesionado y empieza a salirse de lo que normalmente debe de hacer. No, pues toléraselo, porque es importante que él sienta que esta situación es fuera de todo contexto, que se salió de un plan, pero que él tiene obligaciones que cumplir. Es importante seguirlo ubicando para que no se sienta con ese poder por esa situación que está viviendo.
mantener una estrecha comunicación con sus profesores para facilitar todo, tareas y que se ponga en línea al día. Es el momento de que se incorpore a la vida escolar. Eso también le da una sensación de que en cuanto salga de aquí yo voy a seguir con mis actividades. Le da un sentido a su vida de continuar. Fíjense qué importante. A veces, no, pues déjalo que no haga la tarea, pues está lesionado. No, si puede, obviamente, o si las lesiones se lo impiden, pues es obvio que no, pero si la lesión le permite seguir con sus actividades escolares, es importante que las ¿Te da continúe. seguridad? Porque le da esa seguridad y la expectativa de vida, ¿verdad? Entonces dice que también facilitar el contacto con sus iguales en lo posible, ¿verdad? Que sus amigos lo sigan visitando, que a través de cartas, a través de juegos o visitas, y lo más importante, intentemos en la medida de lo posible no sobreprotegerlo y facilitar que pueda tomar alguna que otra decisión por sí mismo. Eso también le da esa autonomía, le da recuperación de su autonomía. Facilitar la expresión emocional. A veces le decimos a los niños, no llores, no llores. Es importante que exprese el dolor y todo le va a ayudar a darle salida a todo eso que le está sucediendo. También es muy recomendable que exprese sus sentimientos a través de distintas causas, ¿verdad? Dibujo, lenguaje, cuentos, jugar con muñecos, etcétera, para que él siga dando salida a esos sentimientos. Al igual que el adulto, es recomendable solicitar ayuda profesional si observamos que el niño pues ya se excede en sentimientos o en actitudes. Puede regresar a hacer pis en la cama, en los pantalones, o no sé, llora o se enoja más de la cuenta, de lo normal. Vamos a ponerlo entre comillas porque no sabemos, dependiendo de la gravedad de la situación que esté viviendo, ¿verdad? Pero, ¿qué más? Por último, ¿qué podríamos decirle a nuestros hermanos? Pues mira, yo me gustaría darles ahora sí que mi opinión, ahora sí que en mi vivencia, y que me ha dado un muy buen resultado, ¿verdad? Es cuando tienes esa situación difícil, cuando sientes que tu familia te ayuda, te apoya, pero aún así sientes tú que algo te está faltando, que sientes que tu vida no está siendo la misma que antes, te sugiero que hagas un alto y hables con Papá Dios. Y le digas, ¿sabes qué, Papá Dios? Necesito de tu ayuda, te necesito aquí conmigo, abrázame, protégeme, envíame al Espíritu Santo para poder entender de lo que me está pasando y el por qué es tu voluntad que esto me esté sucediendo. Lo acepto, Señor, pero envíame ese buen consejo para poder saber cómo actuar, para saber qué decisiones volver a tomar. Eso fue algo que me ayudó mucho en mi situación de salud para poder yo volver a retomar pues ese tiempo que tuve que dejar de laborar. Dependí en algunas cosas, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Que mi familia trataba de protegerme, de ayudarme a hacer cosas, pero yo quería hacer las cosas que normalmente hacía, ¿verdad? Salir a hacer el súper, salir al colegio por mis hijas, tuvo que haber un momento en el que ya no más, tuve que hacer un alto, tuve que recapitular, pero no estuve sola. Mi Señor estuvo siempre tomado de la mano y mi familia estuvo siempre atendiéndome, viendo por mí, ¿verdad? Y teniendo mucha paciencia porque no fue algo fácil. Y ya que ya estuve un poco encaminada, mi Señor poco a poco fue abriéndome los caminos para que estuviera yo ante Él, sirviéndolo como hasta hoy lo estoy haciendo, con mucho gusto. No soy una persona perfecta, pero mi Señor sí es una persona perfecta, que es misericordioso hasta el más no poder. Y nosotros tenemos que ser agradecidos por eso, porque Él en su infinita misericordia todo el tiempo está tomados de la mano. Y también Mamita María, que no nos deja. Entonces tenemos que invocar al Espíritu Santo, a nuestro Señor, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe, y verán que
esa situación no se nos va a ir, pero nos va a dar resiliencia para poder salir adelante y volver a retomar dentro de lo que cabe nuestras actividades como lo hacíamos hasta hoy. Así es. Gloria a Dios por eso, por nuestra nueva oportunidad, porque recordemos que cuando nos casamos no somos dos, sino una sola carne. Entonces lo que ella sufra, lo sufrimos los dos. Es importante que no olvidemos las promesas que hacemos en el altar como matrimonio. Seguimos hablando de los accidentes, pero los accidentes hemos estado hablando pues de lesiones, de unas permanentes, unas más graves, pero cuando se agrava realmente y la persona fallece, pues ya empieza a correr un proceso de duelo. Nosotros hablamos en un programa, por ahí lo pueden buscar, por eso les decimos que anoten nuestras redes sociales, en Facebook, Parroquia Señor San José y Radio Crisol de la Alegría, en Facebook o en YouTube, en Crisol Señor San José. El programa del 16 de julio del 2021, de este año, estuvimos hablando de enfrentando una muerte en la familia. Ahí viene ese programa. Si esa es tu situación, hermano, puedes buscarlo y darle una oportunidad a ese programa. De verdad que tiene unos muy buenos apuntes y la palabra del Señor, verdad, que está presente en todo momento. Vamos a cerrar este programa con nuestra reflexión. Tenemos otro comentario, si quieres me ayudas a leerlo. Sí, de Leyo Solares. Así es. Dice aquí, estuve en un accidente vehicular, pero mi pareja tuvo mucha atención hacia mí. Fue muy fuerte al verme mal, pero pedía mucho a Dios para verme mejor. Agradezco. Así es. Así es. Una persona agradecida es tocado por el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Nadie que le hacen un favor y no agradece, pues esa persona tiene que trabajar muchísimo en su misericordia. Fíjate, nos dice en esta reflexión, pues tomamos de referencia a Santa Madre Teresa de Calcuta. En su oración nos dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Y lo mejor, solo Dios basta, solo Dios basta. Y así, con esa confiada oración de nuestra Madre Teresa de Calcuta, veamos qué nos inspira el Salmo 46. ¿Qué nos dice el Salmo 46? Dice: Dios para nosotros refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en la angustia. Por eso no tenemos temor. Si se sacude la tierra y en el fondo del mar tiemblan las montañas, sus aguas braman y se revuelven, y en su orgullo se estremecen los montes. Con nosotros está el Señor del universo, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Fíjense, bien comentabas, no nos quita los problemas, pero nos hace fuertes ante ellos. No desistas, hermano, no desistas en tu fe, en tu tribulación, que nada te turbe. Suena fácil de decirlo, pero ¿quién tiene a Dios en su vida? Quien tiene a Dios en su vida, tiene su filosofía y su amor. Nos dice: bástate de mi gracia. No necesitas nada más que la gracia de nuestro Señor para salir adelante. Así es, hermanos. Un abrazo grande, grande, señora Vicky de la O, señora Mayela de la Garza, Benigno Cruz, papá, un gran abrazo, porque han salido victoriosos ante estas adversidades. Señor Leyo Solares, la señora Sari Maya, que también va a salir adelante ahí con su hija, ¿verdad? Así en es. esta tribulación. Primero Dios, así será. Y todas las personas, Carmen Martínez, también un abrazo grande, les mandamos de todo corazón de parte de Fortaleciendo el Matrimonio. Nuestro Señor esté con ustedes y que siempre así con esa fortaleza sigan adelante en todos sus problemas. Así es. A ustedes y todos los hermanos que nos van a ver en programas a lo mejor ya grabados, ¿verdad? Que estén escuchando esto y que estén pasando por una tribulación. Mucho ánimo. Dios está con ustedes y hay que tener fuerza y mucha fe. Saludos a David Andrés Cardona, que nos está viendo, y a Nan de Ríos también un abrazo. Ahí a Edward para que siga adelante con su recuperación. Todo un testimonio, hermano. Mira, tenemos otro mensaje, a ver si no nos cortan. San Juana de la Cruz. San Juana Cruz.
Tía, muchas gracias por estarnos viendo. Gracias por aquí. Sarimaya. Sarimaya, muchas gracias, hermanos, por sus consejos. Solo le pido a Papá Dios que nos dé mucha fortaleza para seguir adelante. Les pido sus oraciones por mi hija, Karen Saraí Carmona Nava, que Dios la siga bendiciendo. Que así sea. Así es. Muchas bendiciones para Karen. Un abrazo grande para Abu, que nos está viendo, para San Juana Cruz. También un abrazo grande por esa tribulación sota que está pasando, pero que mi Señor está con ella, la está abrazando en este momento. Así es. Que Dios los bendiga, hermanos. Saludos aquí a Jimena, que nos atendió en cabina. Gracias, que siempre está a nuestra disposición. Y gracias, dice Layo, Dios los bendiga. Igualmente, Layo, a todos ustedes, que Dios los bendiga en casa. Nos vemos en la próxima. Claro que sí. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, hermanos.